Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase. Hoy tengo el placer de contar con una amiga, además científica de datos, profesora de la Universidad de Barcelona, estadística, un montón de cosas. Dolores, gracias por pasarte por aquí a pasar un ratillo con nosotros y a ponernos en situación, ¿no? ¿Qué es eso de científico de datos? ¿Qué tan ligado está al mundo de las matemáticas, estadísticas? El por qué hay que ser, o por lo menos tener buenas nociones y una buena base de matemáticas, estadística para poder hacer las cosas con sentido y saber explicarlas. Y bueno, pues luego tocaremos nuestra agenda sin más dilación. Dolores, una breve presentación. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, la bienvenida. Para mí es un orgullo que tú me estés invitando porque desde mi punto de vista, desde que te conozco, eres una persona muy apasionada por el mundo tecnológico. No hay más que hablar contigo, no sé, 15 minutos, quizás media hora para darse cuenta de esa gran pasión que creo que nos une y que así recorremos un camino muy bonito juntos. Y además con diversión, con sentido de humor, que como hay que tomarse un poco también a veces la vida. Y la verdad que es un placer que me hayas invitado. O sea, me siento más orgullosa yo de que tú me invites, ¿no? Algún día tocaremos las cosas, pero como soy un poco desastre, llevo tantas cosas encima que no soy tan buena con los canales estos, pero muchas gracias a ti por haberme... Bueno, pero seguro que tienes mucho que aportarnos porque simplemente en el rato que llevamos charlando detrás de bastidores, lo de la Escuela de Jedi de Madrid me has dejado alucinado. Ah, sí. Esto no lo comentamos o sí. No sé. Bueno, vamos a hablar un poquito de la agenda y luego continuamos en faena. La agenda está bastante cargada. Inteligencia artificial, impacto social, que ahora mismo es uno de los hype que estamos sufriendo, aprendiendo, ¿no? Hay muchísimas compañías que se han lanzado a ver cuál es la que monta el mejor sistema de inteligencia artificial para grandes volúmenes. Ahí tenemos a OpenAI, el Google, que también se está sintiendo amenazado. Estadística y programación, creo que nos va a venir muy bien el saber desde dónde está la base para poder hacer buenos programas de inteligencia artificial y que no todo se basa en crear una red neuronal así como así, simplemente porque tengo una librería y soy capaz de crear N capas. Toma de decisiones basadas en datos, creo que es fundamental. El otro día en una charla en uno de los eventos a los que asistí, el Data Driven Day, todo el mundo estaba diciendo que todas las organizaciones querían ser data-driven, pero una de las palabras que sí que me sorprendió es que ponían gobierno de datos encima de todo. Entonces, eso me parece muy acertado, iremos sobre ello. Herramientas de analítica, visualización, profundizaremos. Y aquí hay un punto, el último, que creo que le vas a poner mucho detalle, ¿no? Que creo que es uno de los topics que ahora mismo más te interesan, la personalización. Simplemente, antes de saltar, remarcar que esta agenda es la que hemos definido, pero bueno, pues como somos un poco anárquicos, lo mismo la completamos, lo mismo nos soltamos y hablamos de jedis y de espadas láser, o sí, le damos una vuelta a todo. Entonces, vamos a ponernos en faena, pulsamos el Start y nos ponemos inteligencia artificial e impacto social. ¿Cuál es tu visión en este punto, Dolores? Bueno, pues la verdad que es un punto que casi nos abarcaría, yo creo que hasta la hora entera, si me permites decirte, porque es que realmente tiene muchos flecos y muchos puntos en los que podríamos atacar, ¿no? Hay algunos puntos importantes, por ejemplo, el aprendizaje por reforzamiento profundo, que es un nuevo enfoque de aprendizaje automático que permite a un agente de la inteligencia artificial tomar decisiones a través de un proceso iterativo. Normalmente, ya sabemos todos, ¿no? Prueba y error, que es el aprendizaje de siempre, y utilizando como recompensas para guiar ese aprendizaje, ¿no? Y como toda nueva técnica, pues al ser innovadora está en constante evolución y siempre se puede tener como más información y puede haber más cambios, ¿no? Pero es un aprendizaje interesantísimo porque antiguamente solo se buscaba que fuera automático y que las decisiones se
se tomaran desde un punto de vista, digamos que siempre con un analista por detrás, y aquí es como un doble reforzamiento, por eso es el aprendizaje de reforzamiento, con una doble inteligencia artificial que hace ese trabajo que en principio estaba destinado para la supervisión o pequeña supervisión de una persona. Luego tenemos también las inteligencias artificiales generativas, que tienen la capacidad de crear nuevos contenidos, que eso es un puntazo, porque la inicial de la inteligencia artificial era, oye, ¿cómo podemos hacer para que un modelo predictivo se haga de manera automática, genere un output, ese output genere un input y vaya por todo el flujo? Pero, digamos, ha pasado en un histórico y con lo nuevo que ibas creando. Pero esto otro lo que hace es crear nuevo contenido sin nada de base y genera nuevo contenido de imágenes, de vídeo, de música, de texto. Y hay una realidad, una práctica que se ha llevado a través de una obra de arte de un chico, de un señor que no me acuerdo ahora mismo el nombre, era como Christie o algo así, pero vamos, que ha generado a través de este modelo, de estas inteligencias artificiales generativas, que se basa en la combinación de dos redes neuronales, que si ya con solo una red neuronal te volvías mico o loco, pues con dos, pues no quieras tú saber cómo puedes acabar al final de esto. Y por eso cada vez cobra más importancia dentro del mundo del data scientist una explicatibilidad, porque si bien es cierto que la estadística tradicional podía hacer estas obras y estos milagros de una manera un poquito más rupestre, pero se podía hacer, podíamos siempre explicar los modelos. ¿Y qué ocurría con la inteligencia artificial o con los modelos de machine learning? Que incluso a mis alumnos a día de hoy, bueno, no yo concretamente, el profesor del módulo en concreto, pero vamos, que dice lo mismo que yo, porque estamos todos alineados, es una caja negra, porque al final una red neuronal, igual que un random forest, no deja de ser una caja negra. Y por eso tiene y cobra mayor importancia la inteligencia artificial explicativa, en donde lo que se busca es la transparencia y la explicatibilidad de los modelos de inteligencia artificial, que eso ya es la repanocha, porque es que vamos a poder conseguir explicar por qué esos modelos funcionan bien e identificar esas variables, con lo cual vamos a poder, entre comillas, jugar, porque esto para mí es como un juego, pues podemos poder jugar muchísimo más, ¿no? Eso es como la visión. Y para aquellas personas que les gusta el metaverso, pues también tenemos la parte del metaaprendizaje o el metalearning, ¿no? Que es un enfoque de aprendizaje automático que se centra más bien en cómo las máquinas pueden aprender a sí mismas, ¿no? Y asignándose situaciones o tareas, ¿no? ¿Y qué ocurre con toda esta revolución de la inteligencia artificial? Que hay frikis y gente loca como yo que nos gusta y bicheamos y ¡ay, mira, se puede hacer esto! ¡Ay, mira, se puede hacer esto! Pues que en el mercado laboral el cómo tú enfocas algo pues no siempre se aplica de la misma manera, ¿no? Y entonces ahora hay una ChatGPT o GPT que está evolucionando a nivel exponencial muchísimas cosas. No sé si sabrás que Elon Musk y otras personas de influencia han pedido que se paren desarrollos durante 6 meses al menos, porque se han filtrado datos de información de Samsung y, o sea, que hay como una doble vertiente, los que están súper pro de vamos a por la inteligencia artificial, que esto está que lo peta, y es como cuando era la NASA, ¿no? Que queremos ver quién es la primera empresa que gana esto y hay mucho puesto dinero, casos de uso, inversiones y tal. Y luego, por otro lado, está lo que es la gobernanza del dato, la seguridad de las personas que están viendo si se incumple o no se incumple el GDPR con estas técnicas de programación, ¿no? Entonces, yo que ya soy una veterana de guerra, como digo yo, que ya llevo una cuanta juventud acumulada, es una juventud acumulada lo que llevo yo, entonces esa pequeña juventud acumulada me ha permitido ver como la evolución del dato, porque es verdad que yo me he metido en este mundo que me encanta hablar con gente súper joven, porque me dice,
tú, Dolores, te has metido esto por postureo. Y yo pensando, uno, en mis tiempos jóvenes no existía la palabra postureo y dos, no, es que me gustaban las mates. Entonces, yo, que vengo desde ese mundo, que me gustaban las matemáticas desde bien joven, he visto la evolución del dato y en el 2005 el dato era gratis. Era gratis y nadie conocía el petróleo, ¿no? Y siempre, gasto como la misma broma o el mismo, ¿no?, humor, que es que yo cuando salí de la carrera le digo a mi madre, me voy a hacerme millonaria. O sea, esto es petróleo, nadie lo sabe, es que somos muy pocos los que lo saben, no me voy a forrar. Le digo, esto va a dar el pelotazo un día y como era joven pensaba que eran 1 o 2 años, ha tardado casi 15. La predicción fue buena, el timing quizás no tanto. Bailó un poco. A mí me pasó porque siempre decía, de hecho mi esposa me lo echa en cara porque durante los periodos de carrera, yo estudié farmacia, yo siempre decía, a los 35 me jubilo. Ya estoy en los 48 y todavía estoy sin jubilarme. O sea, que creo que ahí algo también me falló en el timing, no sé qué, pero sí. Has dicho un montón de cosas, he ido tomando notas. Me ha parecido sensacional la parte de Caja Negra y todo lo que es la lucha por la inteligencia artificial explicable. Hay librerías, pero todavía esas librerías, cuando yo he estado bicheando, como mencionabas, no terminan de estar finas, ¿vale? Sí, lo que decías tú, un random forest sí que te lo cuadran, ¿vale? Pero eso no es una red neuronal que tenga cierto grado de categoría y complejidad. Entonces, creo que todavía le falta. Entiendo que se está trabajando en ello, pero lo que yo he podido tocar, sí, totalmente de acuerdo. Está flojo. Y luego, sí que me he tomado nota con, las inteligencias artificiales generativas, es todo lo que ahora mismo está de moda, ¿no? El DALL-E, el ChatGPT, etcétera, etcétera. Y el aprendizaje por refuerzo para mí es algo que me hizo explotar la cabeza. Es decir, yo cuando estuve igual trasteando, al final eran ejercicios muy sencillos en los que definías un itinerario, definías como una especie de puzzle de campito de tipo videojuego, porque ibas diciéndole a la pieza por dónde, cuando ibas recorriendo el muñequito, ¿no?, luego los beneficios que tenía y más o menos le ibas añadiendo esa capa de inteligencia y era como si una vez tras otra la máquina estuviera jugando contra ella misma para resolver ese acertijo o desafío y finalmente lo conseguía y cuanto más entrenaba, más rápidamente llegaba a la solución. Entonces, al final eso me resultó tremendamente poderoso. No sé cómo ves tú esa parte. Pues que a mí me gusta mucho. Esto es de los frikis del mundo del videojuego. Claro, esto nació como juego. De hecho, así como spoiler del punto 5 de estadística, la estadística tiene 2 principios. Uno, el de la pasta y el feudo, ¿no?, de cuánto voy a ganar, y otro mucho más primitivo quizás, ¿no?, que es el del juego, porque el juego existe en el mundo de la humanidad desde hace más de 5.000 años y una parte de estadística que se puede comprender es a través del juego, que son las probabilidades y tal. Entonces, precisamente ese juego es como, por eso siempre digo que toda la gente cuando me dice, no, mi estadística se me da mal, no me gusta, digo, no, seguro que se te da bien, porque en el momento que hablamos de dinero y de algo, la gente empieza ya a hacer sus cálculos de, pero ¿cuánto voy a ganar? Pero esto me va a rentar, ¿no? Y empieza a hacer sus cálculos. A lo mejor no tiene las herramientas y las técnicas adecuadas para sacar el dato exacto, pero sí que de manera intuitiva, a veces nosotros hacemos eso de una forma muy intuitiva. De hecho, hay estudios con bebés que se ve que pueden contar y tal, y estadísticas que se basan un poco en contar y poco más. O sea que es verdad que tiene una parte más compleja, que es justo que estamos tocando ahora mismo, que es la parte de Machine Learning y tal, pero la base de todo, el origen de todo, era una de las partes, el juego, la parte de juegos y tal. Y esos sucesos aleatorios, porque al final cuando estamos jugando, tenemos un espacio muestral definido, ¿no? Si tú y yo jugamos con una baraja de cartas
o con dados o lo que tú quieras, el espacio muestral o lo que estamos tratando está delimitado. Y en ese espacio muestral que está delimitado sabemos que va a ocurrir, no sabemos el qué, pero sabemos que va a ocurrir en ese espacio. O sale esto, sale esto, sale esto. Y entonces es un poco la inteligencia artificial sabe que las posibilidades que tiene en ese marco y entonces él va apostando en cada una de ellas y va aprendiendo. Y hay una teoría que se llama la ley de los grandes números, que el teorema central del límite está un poco basado en este, y la ley de los grandes números dice, mira, si tú y yo, Alberto, jugamos y tenemos una moneda, yo digo, ¿cara o cruz? Y dice 0,5, ¿no? Y la otra, yo sé que es 0,5 porque estudio estadística, pero imaginemos... Hasta ahí llego. Imaginemos que pues me ha caído un mes y no lo sé. Y digo yo, venga, yo digo cara y tú dices cruz, ¿no? Y tiramos. Y sale 6 veces cruz y 4 veces cara. Y digo, vamos, ¿cambiamos o mantenemos? Y digo, yo voy a cambiar, Alberto, que te ha salido antes, hemos dicho cara y ha sido 6 veces. Digo, la moneda está trucada y te ha salido más veces. Y está comprobado que a medida que vas tirando lanzamientos, se aproxima más a la realidad, al valor real. Entonces, aunque de partida tienes una dispersión muy, muy grande, que es como mucho movimiento, a medida que te vas acercando, se acerca y acerta en el punto. Entonces, eso es lo que está haciendo esa inteligencia artificial, lo que pasa que con muchísimas repeticiones. Entonces, nosotros tú y yo, manualmente a lo mejor hacemos 1 o 2 y el ordenador hace pues 1 millón, 1 millón, 3 millones. Entonces, claro, cada vez como lo va haciendo más rápido, puede iterar muchísimo más rápido y llegar a ese valor con mayor rapidez. De hecho, la estadística, esto que mucha gente joven me hace también, gracias, ¿no? Porque las redes neurales es como súper novedoso, pero que se definió en los años 60. Es muy antiguo. Lo que es la teoría matemática, lo que está basado, es súper antiquísimo. Lo que pasa es que no teníamos los procesadores. Bueno, es que yo estudié porque eran los ordenadores gratuitos de la Alemania heredados. Entonces, aquí en España vamos con los residuos de nosotros. Y entonces, yo trabajé con los disquetes de 3 cuartos y medio. Digo, tú a eso le metes una red neuronal y no arranca y ha muerto. No arranca y ya muere. Pero ahora mismo que podemos trabajar con datos en la nube, que es que lo que ha evolucionado muchísimo y de manera impresionante es el almacenamiento de los datos, el procesamiento de los mismos. Cuando antes estudiaba informática, se estudiaba mucho en la memoria, que aún así tenemos gente un poco anquilosada en, no, que esto ocupa espacio. Digo, no te preocupes por el espacio, preocúpate por la calidad del dato, porque antes se preocupaban por almacenar la información y no se preocupaban tanto en cómo se iba a usar esa información, ¿no? Era como almacénalo, pero como dato operativo, pues el cliente te llama para buscar un dato, pero no para analizar el mismo. Y nosotros que vamos un poquito más a la zaga con respecto a Estados Unidos en lo que es la implementación de nuevas técnicas y de arriesgar, ¿no? Porque la I+D de desarrollo y de investigación, nosotros vamos un poquito, que decimos, bueno, que se mojen los estadounidenses y si a ellos les va bien, pues ya nosotros vamos y copiamos y pegamos y vamos a ver seguro. Entonces Europa va un poquillo, en general Europa va copiando y pegando con un poquito de gap, ¿vale? No es que sea tampoco un gap, cada vez el gap es menor, pero sí que es verdad que hay un cierto gap, que ellos apuestan, también a lo mejor tendrán más solvencia y tal, pero siempre apuestan más fuerte en esa parte y cualquiera como nosotros que bichea un poco por Estados Unidos, pues se va poniendo un poco al día de las nuevas tendencias y ya vas viendo por dónde investigar y tal, ¿no? Pero sí, la verdad que toda esta inteligencia artificial de refuerzo, fíjate cómo nace de los juegos y seguimos con los juegos. O sea, 5.000 años después estamos como empezamos, pero con un extra, que es con una maquinita que nos ayuda a hacer esos cálculos matemáticos. Y esa es la potencialidad, la capacidad de hacer ese procesamiento muy rápido y esos cálculos muy rápidos que de otra manera, aunque teníamos la teoría matemática, no se podía demostrar realmente si era igual de fiable o no. Y ahora vemos que la suposición de esos teoremas efectivamente hacen lo que decían, ¿no? Esa es la demostración práctica. Varias cosillas. Además, apuntando a uno de los comentarios que nos han puesto.
tú en Las Vegas no eres persona non grata, ¿no? Te pones ahí a contar las cartas, a ver dónde está el dado, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí, ¿cómo aplicamos esto para ganar al casino, Dolores? Creo recordar que ya cuando en estadística, o sea, yo lo he intentado con la Lotería Nacional, que yo intenté convencer a 6 compañeros de recoger los números, pero es que en España cambian los bombos cada 6 meses. Digo, ay, lo tienen todo fichado, ¿sabes? Pero sí. Y en Las Vegas hay una familia, no sé si sabes la película esta, la conoces, ¿no? Era Los García o algo así por el estilo, ¿no? Que... Sí, era un apellido muy común, es que no recuerdo si era García o Pérez, pero vamos. Algo así por el estilo, sí. Lorente no, ¿eh? Pues me hubiera recordado. Lorente no, pero era un apellido muy, muy común que sí, que habían hecho precisamente esos estudios y se basa no en que el número sea más o menos probable, como la gente podría intuir inicialmente, sino en que la máquina tiene defectos. Y entonces lo que se busca es dónde tiene el defecto físico. Ten en cuenta que los casinos no cambian cada 2x3 los bombos ni las bolas y tal. Y aunque nosotros físicamente, perceptiblemente, veamos la bola igual, en realidad no lo es. ¿Vale? En realidad no lo es. Entonces, ¿cómo podemos observar algo que a priori es imperceptible? Es por esto, porque físicamente el bombo cambia, la posición de la ruleta cambia y tal. Y probablemente creo recordar que ya en el 2005-2007 los casinos y tal te prohibían cuando hay una regla matemática para poder ganar seguro en la ruleta, que es apostar el doble de la apuesta inicial en el juego, ¿no? Si tú apuestas a rojo, en la ruleta es muy fácil, porque tienes rojo, par, impar, y la otra, menor de 15, mayor de 15, me parece recordar, era mayor o menor, rojo, negro o par, impar. Y tú apuestas en algo, que la obtención de la ganancia es mínima. Sabes que si coges el 45 por número, ¿ves el riesgo? Que te digo yo que la gente sabe de estadística. Lo que pasa que yo te doy el dato concreto. Bueno, quizás cuando hablamos de euro, millón y millones y primitiva, la gente ya no hace el cálculo y ahí yo ya... los conocimientos de estadística ayudan a no pagar... Los 2,5 euros que vale la apuesta, ¿no? No, a no perder dinero, yo diría, a no pagar el impuesto de los que no saben matemáticas. El euromillón es el impuesto seguro de los que no saben matemáticas. Pero sí que es verdad que en esas apuestas, cuando te lo ven hacer más de 10 veces, te invitan amablemente a que salgas de la sala, ¿no? Porque creo que lo tienen como norma, que no lo puedes aplicar. Pero en teoría, si tú pudieras seguir apostando, imagínate, apuestas al rojo, 2 euros, me lo invento. Es que soy pobre, Alberto, soy pobre y mi economía da para lo que da. Entonces pones 2 euros, ¿no? Y pierdes. Supongamos que perdemos a la primera, pues a la siguiente apostamos 4 al mismo color. Como sabemos que finalmente va a llegar a nuestro color, simplemente duplicamos la apuesta y en un momento dado vamos a ganar lo invertido más el beneficio. ¿Y qué hacemos en ese momento? Como retiramos la parte del dinero que hemos apostado inicialmente y ya jugaríamos solamente el dinero que hemos obtenido como ganancia, de manera que no perderíamos dinero, estaríamos como entre comillas en la banca y haríamos lo mismo, del dinero obtenido cogeríamos 2 euros, ¿sabes? No sé si me explico. En el mismo color, o sea, que no hace falta, que aunque pierdas da igual, que luego en el momento que ganes recuperas, ¿sabes? Y entonces poco a poco vas recuperando y vas ganando dinero, pero en el momento que ganas dinero y el casino se da cuenta, pues te invitan amablemente a que abandones, porque ellos montan el sarao para ganar, no para que ganes tú. Entonces, claro, pero no sé si se ve la lógica matemática de cómo hacer para ganar dinero. Que es un truco, no es un truco, es una ley matemática, pero bueno, así resumido, entre tú y yo, el truco del almendruco para ganar dinero en un casino, fácil y sencillo para toda la familia. Sí, nos apuntan que el apellido son Pelayos. Pelayos, sí, es verdad. ¿Vale? Alberto Colón nos mencionaba que era Pelayo, Alberto Varela nos pone el link de supongo que será la peli y demás, y Francisco Javier Tello nos comenta que era porque explotaban las imperfecciones de las ruletas. Estamos haciendo spoiler para el
Para el que quiera ver la película ya sabe algo más. Mencionabas el cloud Bueno, las computing nos ha dado... imperfecciones de la ruleta no, o sea, lo que mira la estadística es la imperfección de los entornos, de cualquier cosa. ¿Sabes? En la ruleta es la ruleta, pero que si tú juegas a otra cosa, en lo que tú juegues, por ejemplo, la lotería sería el bombo y las pelotas que están dentro del bombo. Lo que se busca son las imperfecciones. Siempre buscamos las imperfecciones. No hay un número que salga en principio, más que menos me refiero, pero sí que es verdad que en los bombos hay imperfecciones, no están situados igual, entonces tú puedes detectar cuáles son esas imperfecciones. Eso es lo que buscamos. En concreto cuando estamos con los juegos de un casino. Cuando estamos en otras cosas, pues buscamos otras. O sea, en realidad la estadística lo que busca es respuestas a preguntas. En este caso es, ¿cómo puedo ganar más dinero? No, esa es la pregunta. Entonces la pregunta es, pues como sé que va a haber algún defectillo físico, voy a dedicar tiempo a buscar dónde está. Voy a hipear a ver dónde lo veo, ¿no? Exacto. Mencionabas cloud computing como el gran detonador de todo esto boom, ¿no? De inteligencia artificial, de explotación del dato masivamente, etcétera, etcétera. Y te voy a preguntar, no está en la agenda para hacerlo más dinámico, computación cuántica, ¿eso ya va a ser el no va más? ¿Qué nos va a deparar eso? ¿No? Yo venía a decir, ¿no? La Santísima Trinidad era la computación cuántica, la inteligencia artificial y el metaverso. Yo lo llamaba la conjunción de esas tres, no sé, va a explotar el mundo. ¿Cómo ves tú el tema de la computación cuántica y hasta dónde crees que podemos llegar? Bueno, pues la verdad, sinceramente, es un campo que se basa un poco en la mecánica cuántica para procesar la información, ¿no? Y no está basado tanto en los ordenadores, digamos, clásicos o tradicionales, ¿no? Y tiene un potencial para revolucionar lo que es la forma en que se procesa y se analiza la información, que dará un salto, ¿no? Desde la medicina, la biología, la física, la química, la criptografía, en fin, en realidad, como está basado en estadística, pues puede dar un salto a prácticamente cualquier área, ¿vale? Fíjate que ya en la química cuántica, o sea, cada vez más las cosas revolucionarias, si te fijas como factor común, no es porque sea estadística, ¿vale? Pero fijaros en el pequeño detallito de que estadística está en casi todas las carreras universitarias y que cuando hay algo detonador, siempre alguien habla de, se ha demostrado estadísticamente que es que en realidad cuando, por ejemplo, hablamos de química cuántica y vemos que una partícula subatómica puede estar en dos momentos a la vez y se puede calcular a través de una probabilidad, es que el universo y la vida es muchísimo más complejo. Normalmente, y esta es una opinión totalmente personal, considero que nosotros como humanos somos un poco limitados, ¿vale? No digo a todo el mundo, sino que en general así somos un poquillo más limitados y que en realidad, ¿sabes? Que tú le dices una recomendación a una persona y normalmente es blanco-negro, dicotómico, sí o no, tengo que hacer o no tengo que hacer esto o aquello. Y la realidad es que son muchas variables, son muchos factores, es imposible tener en cuenta todo, imposible prácticamente en cualquier estudio. Entonces, uno de los puntos que quería comentar es el sesgo que siempre cometemos en cualquier análisis. Entonces, siempre hay que tomar los estudios con cierto grado de perspectiva, de distancia, de intentar entender un nexo de común, ver si tiene sentido, tener un juicio y un pensamiento crítico, que es lo único que la inteligencia artificial nunca hará por nosotros. Podrá haber algo que escriba por nosotros y que programe, y esto trato de explicarlo también a mis alumnos muchísimo, que el pensamiento crítico es lo único en lo que no hay herramienta que nos vaya a ganar. O sea, dentro de la complejidad y de todo lo que estoy diciendo, de que somos limitados, porque el universo me parece que es muchísimo más complejo, de intentar abarcarlo, es como si quisiéramos abarcar toda una red neuronal del universo en lo que es la aguja el agujero de una aguja. Pues realmente es muy complicado, porque nuestra mente, yo me acuerdo cuando estudiaba, ¿no?, las coordenadas, supongo que tú también, ¿no? La niña que corta el mundo en horizontal y en vertical, yo llegué a pensar, pero si la Tierra gira y se traslada, ¿qué es derecha e izquierda?
qué es arriba y abajo. El mundo gira y tal. Entonces, es línea imaginaria que divide la Tierra en dos. Digo, vale, es una foto que me hago para poder entender un contexto, para yo decirte, no, Alberto, esto está mirando norte o esto está mirando sur. Para tú y yo entenderlo como humanos. Pero en realidad el universo y las partículas y todo es muchísimo más complejo. Y la estadística es una vía que nos ofrece una manera más certera de entender que son todo como rangos. No es todo sí o no, sino estás en este rango. Si estás en este rango de medición, vas bien. Entonces, por ejemplo, las partículas subatómicas, la forma de entender el universo. Cuando ves las variables, ves qué variables o qué factores pueden afectar a algo, aunque sabes que te estás dejando otras por el camino, por lo que te digo, porque siempre cometemos cierto sesgo cuando analizamos la información, pero no porque seamos malos profesionales o poco objetivos, sino porque a veces es inabarcable, dependiendo de la naturaleza de lo que queramos hacer. No sé si me estoy expresando bien, pero que a veces sí, totalmente. Son muy complejos, ¿no? De hecho, el sesgo, ya lo he dicho en alguna que otra charla, en el libro de AmiWeb acerca de los 9 gigantes de Internet, que hace va por toda la historia de la inteligencia artificial. Una de las cosas que menciona es el sesgo, los distintos tipos de sesgo, y había uno que ya comenté hace poquito que también existía y que yo no había tenido nunca en consideración, que era el sesgo de los planes de estudio. Los grandes, la gente que normalmente construye inteligencia artificial en San Francisco, pues todos han salido de universidades principalmente americanas, que tienen programas de estudio prácticamente iguales, ¿no? Y ahí venían a decir dónde están humanidades, dónde está ética, ¿no? Y esto me enlaza con una de las preguntas que nos está poniendo Daniel Ortiz. Dice, no sé si la charla se enfoca solo a las aplicaciones de la inteligencia artificial. En mi caso estoy interesado / preocupado por la seguridad. Se están potenciando mucho las capacidades de esta tecnología, pero los problemas de seguridad, entre paréntesis, desalineamiento de la inteligencia artificial, no se están teniendo en cuenta como debería. Teniendo así en cuenta la gran potencia de la inteligencia artificial, ¿cómo vemos este tema? El tema de la seguridad y de cómo se está gestionando, ¿no? Porque muchos estudios dicen, ahora estamos se están desarrollando inteligencias artificiales generales, pero en 15, 20 años van a llegar las superinteligencias. Si aquí ya nos estamos tragando ciertos aspectos, problemas, mencionabas tú la GDPR, filtración de datos de Samsung, etcétera, etcétera, nos estamos pasando por el arco ciertos aspectos de seguridad, ¿cómo vamos a ser capaces de gobernar una superinteligencia artificial que nos va a dejar, como mencionabas tú, en un segundo o tercer plano, vas a superar con creces las capacidades humanas? Mal pinta. Pues mira, yo creo que ahí hay un punto, bueno, desde mi punto de vista y en mi humilde opinión, ¿vale? Pero yo creo que el pensamiento crítico es el punto único, clave, que nos puede ayudar a reflexionar, ¿sabes? Porque también hay que tener en cuenta que el ser humano es muy ambicioso económicamente y tenemos una herramienta muy potente, muy útil, que puede salvar millones de vidas, que puede utilizarse en campos de la medicina para identificar o prever cierto tipo de enfermedades, para a la larga hacer una medicina más preventiva y personalizada de la persona. Entonces, a quien no le gustaría tener un familiar enfermo y que le pudieran dar una medicación, un tratamiento personalizado y que eso le pudiera salvar y curar, pues yo creo que casi todo el mundo. Pero claro, al mismo tiempo también tenemos una herramienta masiva que podemos hacer que un pueblo entre en guerra, o que se puede utilizar, que ya se ha conseguido que en un país no votaran una población a alguien y saliera alguien y que se manipularan un poco las elecciones, ¿no? Entonces, necesitamos dos aspectos importantes. Uno de ellos es la legislación para poner, digamos, un poco de orden y control a esto. Otro, porque no podemos depender de la ética de todo el mundo para trabajar, ¿no? En teoría nosotros los estadísticos tenemos, que es algo bonito de mi profesión que me gustaba cuando salí de carrera, que yo lo cumplo, pero no sé el resto porque no está firmado por ley, pero tenemos como un decanato de 10 leyes, ¿no? De no compartir los datos, de no sé qué, como los médicos casi, ¿no? Un poco ahí. Hipócrates. Sí, tenemos ahí, principalmente no compartir los datos, tal, o sea, tenemos 10 normas ahí, vigilar por la calidad, etc. O sea, tenemos 10 normas, ¿no?
que yo, como digo, trato de cumplirlo en la medida de mis posibilidades siempre que me es posible y desde luego cuando me dan un dato y digo que es confidencial, porque si no, pues vaya gracia, ¿no? Entonces, mientras que en campos de la salud es claramente una ayuda, en otros campos veo que que no tenemos esa seguridad o esa protección. Y el problema que cuando es como una bomba atómica, me explico, es que llega a millones de personas en todo el mundo, como la pandemia, ¿no? Que a veces vemos China y algo allí lejos, pero que en cuestión de meses llega aquí. Y con Internet y las tecnologías es que realmente esto es preocupante. Y desde mi punto de vista, lo preocupante es que la educación no promueve pensamiento crítico, que es justo el único punto clave que nos diferencia de una máquina, que no va a replicar eso, un pensamiento crítico, y que aunque una máquina te dé una información errónea o una fake news o una información anómala, tú tengas la capacidad de decir stop y de hacer un pensamiento crítico. Y realmente ese pensamiento crítico que los filósofos han desarrollado durante siglos y épocas es algo que ahora mismo cada vez palpito como más carente, ¿no? De hecho, creo que te comenté hace relativamente poco que en la 5ª edición, lo comentaban los alumnos, no, Dolores, dame algo para copiar y pegar. Digo, no, es que tú como informático, y te entiendo que tu carrera es todo con programación y tal, pero lo que necesito es que desarrolles el pensamiento crítico. Y cada vez más se aprueba a las personas, tienen títulos, has suspendido la asignatura, no pasa nada, te apruebo. No pasa nada, te apruebo. Y es verdad, no pasa nada porque no te sepas la lista de los visigodos, pero necesito que tengas razonamiento crítico. ¿Y cómo hacemos eso si no piensas y no razonas y solo copias y pegas? Entonces, todo lo que una generación puede llegar a avanzar, a lo mejor queda parada porque la siguiente generación no tiene ese pensamiento crítico y esas son las consecuencias. Entonces, vale, recae una parte en la parte individual, porque una parte es la legislación, digamos, tenemos que ver siempre las dos patas de una herramienta, ¿no? La parte general, que hay una legislación y tal, y no sé qué, que nos cubra en parte, pero nos va a cubrir en parte. Pero nosotros tenemos que tomar las riendas por nuestra parte y esta es mi pequeña visión, que es, oye, tiene un pensamiento crítico, constrúyete, refuerza, analiza, piensa, exige, ¿no? Exige. Cuando tú estás pagando un dinero a alguien o cuando tú estás viendo a alguien, exige esas fuentes, exige esa ¿no? Te comentaba, yo estoy haciendo estudios sobre nutrición porque me está interesando este campo, ¿no? Y hay mucha gente charlatana. Ahora es gratis y no se penaliza por mentir. O sea, yo te podría mentir y aquí nadie me pegaría ni un pufo por nada, ¿sabes? Yo podría decir que 2 más 2 son 7 y feliz, ¿sabes? Si yo tengo una ética en donde yo me puedo dormir tranquilamente, pues oye, qué guay por mí. Yo no soy capaz de dormir así, pero hay gente que sí, ¿sabes? Entonces, nadie penaliza por, entre comillas, no mentir a propósito, pero que a lo mejor te pague alguien y conflictos de intereses o lo que sea. Entonces, se debería de valorar, oye, ¿quién tiene un trabajo científico? ¿Quién habla con calidad? ¿Quién hace un estudio de calidad? No hablar estadísticas, porque por lo menos yo oigo a todo el mundo hablar de estadísticas, como de opiniones, mezclan estudios que no tienen nada que ver y digo, a ver, que porque ya ha salido un estudio, fíjate lo que te digo, en PubMed, que es una institución de publicaciones médicas y tal, y pone población de estudio, 4 personas. Digo, hombre, fiabilidad científica pues tiene poca. El primo, el sobrino, el padre y la madre, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero es que, por ejemplo, la gente que no sabe estadística piensa que toda estadística funciona igual. Y no, digamos que grandes volúmenes de datos no funcionan igual que pequeños volúmenes de datos, ¿no? Me acuerdo que hubo un chaval hace tiempo, 2 o 3 años, un candidato al máster que me escribió un correo como directora, ¿no? Como carta de presentación,
Dolores se tiene una idea, bueno, a la directora, bueno, que soy yo, ¿no? Pero ya tiene una idea de vender a las pequeñas empresas el Big Data. Digo, es que no tiene sentido. La pequeña empresa no puede aplicar Big Data. Digo, uno que no sabe la teoría de los grandes números. Digo, en cuanto pague el dinero del máster, llegue y llega al módulo 4, dice, pues se tira el dinero. Claro, eso es como, pues no te metas aquí, no vas a ganar dinero. Entonces, ya te digo que la gente simplifica y todo el boom de los grandes volúmenes de datos no es aplicable para el pequeño volumen de datos. Cuando tenemos muestras muy pequeñas, por ejemplo, enfermedad de huesos rotos, demoliciones de viviendas, hay varias casuísticas, no se puede clasificar ni analizar, ni la inteligencia artificial va a llegar a esos aspectos. Es que en las pequeñas cosas ahí no va a poder profundizar, porque en el momento que no podemos aplicar la ley de los grandes números, no se puede aplicar la inteligencia artificial. Y esto, aunque te parezca pues como muy fácil de hacer, con fotos, imágenes o WhatsApp o con datos, a lo mejor si te hablo de, por ejemplo, en España, en Galicia, para hacer ciertos estudios, resulta que no tenemos más de 200 individuos por población con una muestra estadística suficiente fiable. ¿Y qué hacemos? A todos café por no podemos indagar tanto. Entonces, la inteligencia artificial va a hacer... puedo sugerir también que la gente pueda irse a pequeños pueblos aislados como los gallegos. Ahí vas a estar con mucha mayor seguridad del dato porque no te vamos a pillar como los estadísticos, no te vamos a poder cachar. Luego tienes la ventaja de que con el COVID vas a estar a tus anchas pasteando por ahí, que si te encierran no te ven. Al final va a ser una ventaja el vivir en las afueras, pero vamos, que la verdad es una complejidad por donde vamos y tal. Y yo creo que la ética tampoco es una cosa que los valores y la ética en la sociedad cada vez los veo más carentes, ¿no? El casi todo vale, con dinero todo se puede pagar y es algo que mamamos un poco de cierta cultura que yo llevo viendo y que en Estados Unidos es como muy patente y que es encima el impulsor y el que empuja en estas nuevas tecnologías. Entonces eso a mí me preocupa bastante, porque si todos tuviéramos un cuchillo y todos utilizáramos el cuchillo para cortar un filete, pues yo estaría tranquila, pero como hay alguno que le da por cargarse gente, pues ya yo me preocupa más, ¿sabes? Sí. Dices, hombre, no es mucha la población, digo, ya, pero Einstein también descubrió la bomba atómica y su uso, que podía ser muchos y muy buenos para la sociedad, el principal que se usó no fue para el beneficio de la sociedad. Entonces, mientras yo considero que el avance de la tecnología per se, por sí mismo, no es dañino. También con el biohacking y la biotecnología, no sé si sabes que también están haciendo pruebas con animales y cambiando la genética y es un mundo revolucionario. Por ejemplo, en Australia, como en su tiempo, se llevaron animales fuera de esa tal, tenían problemas y querían erradicar algunos animales. Aquí en España tenemos a los pajaritos verdes estos que están por todas partes. Las dichosas cotorras, ¿no? En Australia pasó con los conejos que no detenían depredador, ¿no? Y proliferaron que daba gusto. Y aquí nos ha pasado a nosotros con las cotorras, ¿no? Y entonces están mirando si con el biohacking se puede hacer eso para paliarla, pero tú no sabes el impacto que puede tener. A lo mejor tú tocas un punto y eso hace que ahora que las cotorras están instaladas, seguro que si matamos a las cotorras todo se restablece igual. Es que cada vez que el ser humano toca, a veces destoca. No todo es tan sencillo. Es que yo creo, es lo que te digo, que tendemos a dicotomizar. Pues tenemos este problema, pues quitamos este problema y seguro que se arregla. Y es como, no estás teniendo en cuenta todas las variables, estás cometiendo sesgos. Entonces, claro, antes de hacer una acción no vemos las consecuencias de todo lo que lleva por detrás y esas consecuencias, pues claro, tienen unos riesgos que de no poner unas delimitaciones tanto genéricas para todos, digamos que todos juguemos con las mismas reglas y unas personalizadas, que creo que la base reside en la formación y en la educación. Y el pensamiento no filosófico, sino el pensamiento crítico, que los filósofos en su día ya, fíjate que antiguamente definieron el átomo
sin tener máquinas ni sin tener tal. Entonces, las herramientas las estamos creando nosotros con nuestra mente, con el pensamiento. El pensamiento crítico y el pensamiento es lo que nos hace humanos y los que nos ayudan a percibir lo que es un fake y lo que no, lo que nos puede ayudar a distinguirlo. Y entonces es el punto clave que nunca un ordenador, creo, va a sustituir esa parte. Porque las emociones se pueden fingir y emular. Ahí tenemos narcisistas y psicópatas. ¿Sabes? O sea, que tenemos gente que puede emular. Pero de verdad que el pensamiento crítico es un punto clave que hay que desarrollar cada vez más, que encima no es gratis, que te cuesta trabajo, que te cuesta esfuerzo. Es que ahí... Una sociedad, tienes que trabajar y esforzarte para que no te mientan y que esa es tu seguridad. Tu seguridad eres tú mismo esforzándote por aprender y evolucionar. Es claro. Claro, pero ahí le has dado. ¿Qué es más fácil? ¿Creerme lo que está trending topic en Twitter o coger la noticia, irme a 20 periódicos, leerme lo que opina cada uno de los editoriales y ver exactamente contrastando dónde está la verdad de lo que estoy leyendo en Twitter? Eso te cuesta tiempo y esfuerzo. Entonces, hay muchas ocasiones en las que, bueno, pues si lo está diciendo un montón de gente, pues será verdad, ¿no? Pues quizás a lo mejor deberíamos de exigir que no nos, entre comillas, se nos mintieran. Me explico. Debería de ser única la fuente de la verdad. No, y esto lo digo a nivel personal, no, espero que ninguno de los que nos escuche se lo tome a mal, ¿vale? Pero es que yo estoy harta de que alguien venga y diga, no, es que según el PP a la manifestación ha ido 5.000 personas. Según el PSOE, 5 millones. Digo, vamos a ver, la estadística puede desfiarse un poquito. No te digo yo que estadística más o menos tanto por ciento precisa, pero entre 5.000 y 5 millones... Pues hombre, digo yo que te has inventado el dato, uno se lo ha inventado. Entonces digo, ¿pero por qué mentimos? O sea, ¿por qué el que va a la televisión o publica algo no hay una penalización para eso? Tendría que ser el Instituto Nacional de Estadística, por lo menos aquí en España, que diera un dato, fuera la fuente de la verdad y fuera un dato inamovible e irrefutable. Y que cuando una empresa oficial en una página web diera un dato estadístico, nuestras, por ejemplo, medicina privada, pues yo te opero de los ojos, ¿no? Y te digo, pues con una tasa del 99% sales con vista perfecta. Que sea un dato fiable, no que te diga, no, 99 opero, pero que salgas con vista a un 85. Que no te puedan mentir, que solamente sea una fuente de la verdad. Y en eso tenemos mucho problema con un país que tiende a tomar decisiones basadas en políticas y no en decisiones comunes, porque independientemente del partido político que sea, si ha habido 3.000 muertos de COVID, o sea, ¿qué dificultad hay para que Cataluña considere un muerto y Madrid considere otro muerto de manera distinta? Vamos a ver, que se está muriendo gente. O sea, que no lo entiendo. Yo creo que hay principalmente está en lo que comentabas tú antes, en la ética. Es decir, si todo vale, y si todo vale, pues todos aplicamos el todo vale. Y cuando el todo vale es, pues al final son guerras de trincheras y tal. Y esto enlaza con uno de los apartados en los que estamos tratando, ¿no? Vamos a saltar a toma de decisiones basadas en datos. Es decir, dejémonos de historietas y busquemos exactamente lo que realmente nos permite tomar decisiones fundadas, ¿no? El levantar así el dedo y decir, hoy sopla por aquí y voy a comportarme de esta manera porque es lo que siento, frente a, mis reportes me están diciendo una cosa, mis analistas me están diciendo una cosa, a lo mejor tengo que poner en práctica H, X y Z. Sí, mira, pues en ese punto, en la parte de tomas de decisiones y las herramientas de visualización también, hay un punto que me llama mucho que me preocupa la atención, ¿vale? Y es que las herramientas de visualización cada vez son más potentes, lo usa cualquier persona, son muy intuitivas, son muy interactivas, pero lo usa gente sin el conocimiento matemático / estadístico necesario y entonces veo por cosas horrorosas como gráficos de quesitos con más de 4 categorías. Y es como, no, perdona, matemáticamente está demostrado que eso no se puede hacer así, que se miente con el dato y aunque sabemos que estadísticamente estamos mintiendo con el gráfico, desconozco si es porque el objetivo es mentir a la población
Es decir, que buscas mentir o por ignorancia, pero al final utilizas un gráfico que no es el adecuado. ¿Y qué pasa? Que se repite mucho. Entonces, como te suena de haberlo visto tantas veces, pues lo aplicas, ¿no? Entonces, estoy cansadísima de ver gráficos mal aplicados y siempre igual, ¿sabes? Y aunque sea un poco reiterativa en este aspecto, las tomas de decisión siempre se habla generalmente en las empresas, siempre se habla de los puntos pros y no de los contras. Es decir, ojo, que si no has tomado una buena decisión y está basada en datos, vas a perder pasta y encima te va a costar más dinero, más tiempo identificar cómo no perder más pasta porque piensas que estás tomando una buena decisión basada en datos y tienes que irte al origen de es que no tengo una buena calidad y no sé qué. Hay muchas empresas que se focalizan en el gran volumen de datos y menos en la calidad del dato y a veces una mejor calidad del dato ayuda a una toma de decisión correcta y adecuada. No siempre más es mejor. No siempre más es mejor. A veces menos, pero fiable y de calidad, hace unas predicciones, ojo, que han sido durante años y siglos muy buenas. Y según cómo sea el origen del dato, pueden ser los modelos muy buenos y robustos. Entonces, a veces creo que nos emociona decir, ¿sabes qué, Alberto? He aplicado la inteligencia artificial. ¿Y tú para qué? No, para dimensiones de pisos, que a lo mejor te habría aplicado una regresión lineal, tarda 3 minutos y una fiabilidad del 90, pero oye, que quería decirte que has aplicado ChatGPT, ¿no? Pero eso está muy ligado con cuánto hay de hype detrás de las cosas. Y te explico. Cuando llegó el Big Data, no sé si era de 2004 o 2005, que el Big Data solo tenía 3 Vs, las grandes compañías dijeron, Big Data, vamos a resolver todo con Big Data, montamos un montón de clústeres de Hadoop y explotamos el Big Data con más reduce y vamos a construir, vamos a sacar lo que tú decías, vamos a conseguir monetizar el petróleo y nos vamos a hacer todos millonarios. ¿Cuántas organizaciones sacaron realmente réditos de montar unas granjas de servidores tremendas? Muy pocas o ninguna. O ninguna, claro, porque... Y hablas tú, small data, dark data. Yo siempre... hay muchísimos datos en las organizaciones que ni tan siquiera saben que tienen. Entonces, eso es interesante, ¿no? Hacer una reflexión, darle una vuelta. Sí es cierto que en este aspecto creo que las organizaciones que han nacido ya más digitales, más nativas digitales y que no tienen, bueno, pues no son grandes negocios de hace más de 100 años, que ya tienen mucho legacy, tienen mucho tradicional y es complicado tal, ahí les lleva mucha ventaja. Y ese gap todavía es complicado de ganar. Pero que no se tiene que estar haciendo, o no se tienen que tomar las decisiones, hablamos de decisiones tomadas en datos por hypes, creo que es fundamental si quieres llegar a buen puerto. Ahí te voy a decir un pequeño comentario, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el punto de que las nuevas empresas pueden tener una ventaja competitiva, digo, bueno, depende de si tienes muchos dinosaurios en la empresa, porque tienes el factor tecnológico y el factor personal. Y de vez en cuando hay gente que le ha cogido mucha afición al Cretácico y se ha quedado ahí, ha dicho, yo me encantaba el Cretácico, yo para qué voy a avanzar. Y entonces tienes personas que no tiene por qué ser personas muy mayores, o sea, que te puedes encontrar a personas dinosaurios con 20 años, que yo me lo he encontrado, con una chica de 21 que he dicho, vamos a ver, si tienes 21 y estás así, ¿qué vas a dejar para cuando tengas 40? ¿Sabes? Porque decía que sabía R y no quería aprender más y digo, pues hay que aprender y luego que además todo aporta y todo suma, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que es una parte importante dentro de la nueva visión. Si te parece, porque yo creo que vamos con el tiempo ahí justo, ¿no? Ya nos hemos pasado. Sí, pero bueno, ya sabes que te he dicho desde el principio que la agenda está ahí y luego ya vamos a los puntos que quieras. ¿A cuál quieres saltar? No, yo por comentar un poco la parte de la personalización. Sí, también, perfecto. Pues si querías comentarla un poco, porque, bueno, me parece que es un tema... aunque sea brevemente, tratarlo, ¿sabes? Porque sí creo que mi punto de vista, porque llevo bastantes años en esto, me he dado cuenta que estadística, cuando, a colación también de lo que decías tú, de cuando sales de una carrera, cómo te lo enfocan, cómo te lo enseñan y cómo es la evolución del dato,
en este punto es como be water my friend, hay que ser flexible como el agua y tener la mente abierta, ¿no? Entonces, ¿cómo me enseñaron a mí los maestros, mis jedis en aquel momento, la formación de estadística? Y es, lo que buscamos son factores comunes para encontrar una enfermedad, para encontrar algo, para ayudar a la población o para detectar algo. Buscamos una pregunta y utilizamos estas variables o estas recogido de datos para encontrar la respuesta a eso. Entonces, lo que buscábamos era lo común que ocurría a todo el mundo. Pues mira, de hecho me acuerdo de los años 50, 60, que de hecho ahí yo creo que empecé a enamorarme aún más de la parte de estadística. En España había una zona de España que tenía problema con los dientes amarillos y solamente ocurrían en unos pueblos, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia porque tenía no sé cuántas variables y no metí la variable agua, ¿vale? Entonces no te puedes imaginar las variables, y esa que no la metí, pues justo era la clave, o sea, ley de Murphy total. La última que metí, que dije, hombre, no creo que sea el agua, ¿no? Pues cuando la metí hice el modelo, ¡upa! Y digo, a ver, tenía que haber empezado por agua. Pues la dejé para la última. Entonces, me acuerdo que era el agua la que hacía la variación de los dientes, ¿no? Entonces se determinó que por qué esa gente de esa población tenía los dientes amarillos y se intentaba analizar. Entonces, la personalización ahora es como antes lo que éramos de lo personal, de las observaciones de los individuos, a buscar lo común, lo genérico, que es lo que tiene en esta gente que no tenga el resto, y ahora estamos volviendo como atrás, es decir, cojo los individuos, miro la generalidad y luego doy de respuesta un output muy similar al input. Yo creo que vamos a tender cada vez más a dar respuestas individualizadas. De hecho, en medicina se hablaba de que con el tiempo intentar, ojo, no solamente a la persona, sino ir a el medicamento que fuera al sitio donde se quiere exactamente. Sí, las dianas, ¿no? Sí. Dentro de la química cuántica y dentro de la química cuántica, las pequeñas partículas también, o sea, casi en cualquier área o disciplina en donde se aplica estadística, se tiende a mirar esa personalización. Igual ahora también, que seguro la gente de marketing se emocionará muchísimo, ¿no? Como hay una nueva inteligencia artificial que puede coger el texto que tú escribes, ¿no? E imitar como si tú a ti mismo te escribieras, ¿no? ¿Y quién te va a convencer mejor, Alberto, de comprar algo que tú mismo, ¿no? Digo yo, sería la repanocha que cogieran tu cara, cogieran tu voz, que ya sabes que se puede imitar, cogieran tu propio texto, leyeran algún escrito de Facebook o de LinkedIn y tal, y te dejaran, Alberto, pero ¿no te interesaría este producto? Y te intentaran convencer con tus mismas palabras, en tu mismo lenguaje, para que te resultara como más cercano, ¿no? Porque ya sabes que hay gente que le gusta que le hablen de usted, a otros de tú, a otros no sé qué, y que el lenguaje aprendiera, mira, o sea, a Alberto le gusta que le llamen, que le tuteen, entonces el usted no. Entonces te tutearía, te hablaría en plan más coloquial o menos coloquial, ¿no? Me hablaría de Jetis en la Escuela de Madrid, etcétera, etcétera. Ahí apuntabas, creo que sí, que de hecho todo lo que es la explotación de la inteligencia artificial y nuevas técnicas en lo que es genética y abrir el foco y que sea justamente encontrar esas dianas donde el medicamento tenga que actuar y customizarlo para que sea sobre pues la persona en cuestión, ¿no? y que entre dentro de su conocimiento, creo que es fundamental, creo que son pasos nuevos que se van dando, y aquí sí que quería mencionar uno de los avances que hizo DeepMind, el equipo de Google, con identificar los plegamientos de las proteínas. Puede abrir un montón de posibilidades a la hora de detectar dónde tiene que llegar, cuál es la diana de dicha de cierta proteína, para que el medicamento haga lo que tiene que hacer y la eficiencia del medicamento sea brutal y no existan tantos daños, tantos efectos secundarios como a día de hoy hay. Porque pues al final lo que tenemos en ILIZA es, estás disparando, ¿no? Estás disparando, pues eso, como... Matar moscas a cañonazos, sí, sí, efectivamente. Yo creo que hemos leído lo mismo y yo pienso que ahí, por ejemplo, una red neuronal, lo que te comentaba, yo creo que ahí puede ayudar muchísimo. Fíjate, la doble red neuronal que comentábamos antes para hacer ese trabajo, y que además se pudiera conseguir la explicatividad y la transparencia para saber, imagínate, qué genoma o qué parte de la variable es la que hace esa modificación de esa enfermedad, sería, vamos, el no va más. Lo que yo pienso es que
claro, todo lo que tiene su ventaja tiene su desventaja, ¿no? También te podrían matar si saben cuáles son tus debilidades, ¿no? O sea, quiero decir de que yo Pero siempre lo veo en plan lírico y poético, a lo mejor. Ahí volvemos a la ética del uso, ¿no? Es decir, hablabas tú de legislación, la legislación está genial, lo que pasa es que yo muchas veces pongo el ejemplo, cuando dicen Italia va a prohibir ChatGPT, digo, ¿quién va a evitar que una persona, un italiano o un residente en Italia que tenga malas artes, se conecte a través de un servidor en cualquier otra parte del mundo donde ChatGPT sea accesible y haga sus maldades? Al final lo que va a conseguir esto es que la empresa que realmente esté localizada en Italia y que quiera desarrollarlo para un buen fin no tenga posibilidad, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se legisla esto? Pues es muy complicado. Hablábamos de la filosofía, de la ética del pensamiento crítico. Yo creo que ahí, educar en esos valores a las juventudes y a las personas que no son tan jóvenes, creo que es fundamental de cara a que todo el mundo haga un uso responsable y no óptimo porque es complicado y algunas, pero sí por lo menos que nos permita vivir en sociedad, ¿no? El que alguien se vuelva loco y que empiece a suplantar a Elon Musk y decir que ahora va a invertir todo su dinero en la criptomoneda que acaba de lanzar y durante esos 15 minutos se puede hacer rico, pues, hombre, éticamente es complicado de clasificar, ¿no? Y yo creo que también recordar siempre, yo trato de recordármelo a mí misma también, o sea, me pongo yo, porque supongo que todos cometemos el mismo fallo, pero yo pues soy bastante consciente, ¿no? Que siempre llevamos gafas puestas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que a mí no me... O sea, yo sé que YouTube me utiliza, pero yo pongo en YouTube, por ejemplo, si estoy hablando de nutrición, porque las redes sociales lo que buscan es que tú inviertas más tiempo en esas redes sociales y tal, ¿no? Entonces, si yo busco cosas de nutrición, YouTube me va a poner cosas más de nutrición, ¿no? Y entonces yo puedo llevarme a la idea de, cuánta gente se preocupa por la nutrición, es deportista y está súper delgada, y abres la puerta y dices, pues no, la mayoría de la gente no. Entonces te puedes llevar una percepción equivocada de la realidad cuando abres una ventana y reiteradamente solamente abres esa ventana. ¿Y qué ocurre? Que hace años uno de mis profesores, además, Ferran Arroyo, que es una eminencia en la parte de actuarios y tal, este chico ya habló en un blog hace tiempo sobre qué era antes el huevo o la gallina, sobre si los estadísticos, estos modelos predictivos con Amazon cuando empezó, ¿no? Te decía ya qué producto querías o tú decidías qué querías escoger, ¿no? Es cómo impactas en la persona. Entonces, no recordar siempre que llevamos unas gafas, primero por nuestras vivencias, vividas de traumas, tal, no sé qué, y que cuando juzgamos a otras personas, esas gafas son las que llevamos puestas, y que cuando estamos analizando la información, otras gafas llevamos también, ¿no? La información que consumimos no deja de ser un input que estamos ingiriendo y que debemos de ser conscientes que nos están sesgando un poco. Entonces, con eso es difícil que en un momento dado no te afecte, en un momento emocional que no estés bien, que eso no te llegue a alterar o afectar en algún modo. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de qué datos estamos compartiendo en Instagram, en Facebook, que por eso yo soy a lo mejor un poco rarita, porque yo no utilizo mucho ni Instagram ni Facebook, ¿no? Entonces el otro chico decía, oye, ¿qué puedo hacer para la privacidad? Pues, ¿sabes? No, digo, ¿de verdad te sirve tanto tener 3 millones de amigos de Facebook y el día de mañana se te muere tu madre y no va nadie al funeral? Pues yo prefiero tener 10, que son mis amigos, que saben que la semana pasada estuve de vacaciones y ya está. No necesito, o sea, yo te juro que tengo eso. Se me olvida poner la foto, a lo mejor no me acuerdo, ¿sabes? Pero que quien tengo, que me quiere, ya sabe que me he ido. Y quien no, pues no lo sabe. Pero no lo considero tan importante. Nos sentimos luego, hay creo, un de vacío cuando estás compartiendo todo el rato por fuera y no estás viviendo el momento en el presente. Entonces yo creo que son puntos a tener en cuenta.
un punto la parte de seguridad por ti mismo, porque si tú compartes en Facebook, me ha tocado 1.000.000 de euros, vivo en la calle tal, número tal, piso tal, a lo mejor te roban, ¿sabes? O sea, que tenemos que tener un poquito de precaución, que ya no tiene por qué ser la inteligencia artificial y tal, o sea, que tener un poquito sentido común, ¿no? Se dice. Para saber qué datos es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí, me acuerdo que en muchas ocasiones haces cursos, ¿no? De estos de riesgo, seguridad, que te haces con las organizaciones y siempre te dicen lo mismo. Si vas a viajar, no pongas fotos de que estás de viaje, ponlas cuando ya hayas vuelto para que nadie sepa que estás de viaje, estás ausente en tu casa o tal. Y, a ver, al final es sentido común, es decir, si te haces una foto de tu DNI, si te haces una foto de tu título universitario en el que te pueden coger los distintos códigos, si haces una foto de tu tarjeta y si eso está por ahí danzando, eso es grave, pero del resto también, porque saben todos tus gustos, saben dónde estás ubicado, compartes con Strava, por ejemplo, si te vas a correr y saben cuáles son los recorridos donde te pueden esperar. O sea, que es que al final eso también es un poco de cuando haces las cosas, cuando las publicas y a quién tienes en tus redes más cercanas, ¿no? Claro, no es por ser talibán, ¿no? Pero que quiero decirte que hay que controlar un poco qué es lo que estamos compartiendo, ¿no? Y hasta qué punto quieres compartir. Cuanto más compartes, más puedes ser vulnerable a que te llegue un mensaje más personalizado, tal, no sé qué, y a quién quieres compartir esa información. ¿Sabes? Claro. A lo mejor los datos míos de salud, que supuestamente son confidenciales, me importan menos, porque sé que la gente que lo va a utilizar va a ser para un uso posiblemente bueno, y digo, veo más dificultades en esa parte que debería de estar más, que no facilito el trabajo a un profesional que está vigilando por mi salud, ¿no? Es la contradicción, ¿no? Y que se lo pongo muy fácil al de marketing para venderme un teléfono. Entonces, todo el mundo tiene que saber que la estadística se utiliza muchísimo más para venderte el móvil último, de última generación, para que tenga, si tú te gustan cámaras, que tengan 5 cámaras en vez de 4 y que no tanto en salvar tu vida. Es así, es triste, es así. Y que nosotros como pueblo, unidos, debemos de exigir que eso torne un poco, que la legislación vaya en salvaguardarnos a nosotros, en exigirlo, que saber que tenemos la posibilidad y el derecho de exigir que queremos esos datos fiables del Instituto Nacional de Estadística, que fueran los fiables, que los políticos cuando nos mientan, pues oye, pues no te vuelvo a votar, o ya sé que me dirán, pues ya entonces no voto, pues no votes, no pasa nada, a ver qué hacemos. Hemos estado un tiempo sin gobierno y va el país súper bien, no le veo el problema, ¿sabes? Pero en broma, ¿no? Pero sí que es verdad que debemos darle una vuelta a qué opciones podemos tener. Y al final somos tú y yo y las personas que nos están viendo, pero yo creo que unidos todo el pueblo podremos encontrar alguna solución de cómo contrarrestar esta alteración de la privacidad. Pero sí, mi consejo sería ten cuidado con lo que compartes. Yo, sí, en estadística rara, no comparto mucho desde hace tiempo. Aquí hace, no sé, un par de meses o así, escribí un artículo en mi blog yendo bueno, pues lo más exagerado del mundo, y decía, vamos a ser inmortales. Y el fundamento de vamos a ser inmortales es cuando se popularice el metaverso, el algoritmo va a tener tanta información nuestra que nos va a permitir vivir en ese mundo una vez que hayamos fallecido. Vamos a tener un avatar que se va a comportar, decías tú, Alberto escribiendo una carta a Alberto, pues vamos a tener un Alberto, o el que toque, por ahí danzando, aunque su parte humana ya haya desaparecido desde hace un montón. Y para esto me basé, ¿no? Me dio la idea un episodio de Black Mirror en San Junípero, ¿no? Y iba ahí, es decir, si tenemos un algoritmo, una inteligencia que recopila todos nuestros datos, o alguien le provee todos nuestros datos, puede llegar el momento en el que nosotros, pues eso, seamos eternos. De hecho, yo he llegado a pensar cómo serán las muertes en un futuro, porque ahora mismo cuando sufres la pérdida de alguien especialmente querido, especialmente pues, lo que sea, un hijo de una madre o cualquier cosa, imagínate que puedas replicar la imagen, la cara, la voz
y el comportamiento de esa persona. Es como si no se hubiera podido oír. Entonces, ¿cómo va a ser el duelo en un momento dado? Porque cuando tú tienes la posibilidad de recuperar parte de esa persona, aunque no tenga, digamos, ese alma o esa tal, ¿habría alguna industria que podría meterse en esa vorágine y habría alguien que pagase? Y la respuesta estadística, Alberto, es sí, ¿eh? O sea, quiero decir que la estadística dice que siempre hay una persona dispuesta a pagar y siempre hay una persona dispuesta a crear. Esa es De hecho, en Japón, creo recordar que vi una noticia en la que ya se estaban poniendo en práctica esas situaciones en las que tú con unas gafas de realidad virtual entrabas y ya te tenían modelizado a la persona en un entorno virtual. Podías estar viendo a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, ¿vale? Teniendo la posibilidad de replicarlo, pues eso, basándose en imágenes, grabaciones de voz, vídeos antiguos, etcétera, etcétera. O sea que la industria ya existe. Otra cosa es cuán se va a popularizar, hasta dónde llegue, cómo se legisle. Y como con Lola lo hicieron en el anuncio ese. Sí, claro. Cosas, ¿no? Es que, y la verdad que y parecía la princesa Leia también lo hicieron, ¿no? O sea, que es que al final ahí hay bien empleado, por ejemplo, ahí el actor Val Kilmer perdió la voz, ¿vale? Por un problema de salud y él en una grabación que hay por YouTube y demás, él se emociona porque hay una empresa que utiliza Synthetic Media para replicar su voz, ¿no? y generar un vídeo en el que él se está viendo a sí mismo hablando, sabiendo que ahora mismo es incapaz, ¿no? Con el mismo aspecto que tiene y demás. Y claro, se le caían los lagrimones porque estaba viviendo una realidad que ahora mismo no va a poder vivir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cuánto es terapéutico? ¿Cuánto es difícil? Es un campo de posibilidades para toda persona que tiene algún tipo de minusvalía, que le va a poder ayudar a la integración social un poquito más. Pero como te decía, una cosa es la tecnología y otra cosa es la persona. Al final, las personas, y piensan, no, esta persona es paralítica, digo, ya, pero que sea paralítico, por ejemplo, yo podría no tener piernas y trabajar perfectamente. O sea, yo lo que necesito son manos y cabeza. Y si funcionan, pues, ¿qué más da las piernas, no? Pero si tengo una persona y esto, personalmente, es algo que yo he observado muchísimo, ya de hoy, vaya, de las creencias limitantes que tiene otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, que a día de hoy vivimos, pues si eres mayor no te contrato porque no estás apto para las nuevas tecnologías. Digo, no, perdona, es una cuestión de actitud. Yo he conocido a gente con la misma edad, de verdad, misma exactamente de aquí. A mí incluso me impresionó, porque pensaba que tenían diferente edad. Que en general me tocó dirigir a 2 personas, que en ese momento yo tenía 29, me parece, y ellos tenían cerca de 54, 52, 54. Y bueno, por la situación de la empresa, pues tuve que llevar un proyecto, me encargué de ellos 2. Mientras una persona decía, no, este es imposible, yo no puedo cogerlo, solo se va a dejar Excel, de aquí no me muevo, solo Excel y de aquí no. La otra persona me dijo, Dolores, yo solo sé SAS, pero no he tocado nunca Excel, pero sí me enseñas, yo estoy dispuesto, tal. Uno súper proactivo, otro súper dinosaurio. No tiene nada que ver, no. Es que yo... El carácter que tengo lo tengo desde hace unos cuantos años acumulado, pero años, y no creo que me cambie una mentalidad inquieta. Si he sido inquieta hace años, sigo siéndolo. Si me mantengo, o sea, son otras variables y otros factores, pero tenemos el sistema de prioridades en la sociedad actualmente no muy bien marcados, no muy bien orientados y con creencias limitantes donde pongo, pues una persona sorda no puede hacer no sé qué, o una persona ciega no puede hacer no sé qué, porque yo creo eso, pero soy experta, yo estoy ciega, ¿no? Pues entonces dejaré a la persona, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias, ¿cuántas veces me he escuchado yo a la persona? No, es que si eres adulto no puedes aprender un nuevo idioma. No, perdona, no, lo has intentado, tienes el mismo tiempo, lo has dedicado al mismo tiempo, ¿de verdad lo has implicado como si fuera un juego? Que no, es que lo tengo que hacer porque es una obligación. Cuando tú le estás diciendo a tu cerebro, no puedo, no quiero, no sé, que lo tienes muy complicado de partida. ¿No? Entonces, cuando empezamos con un no en nuestro cerebro, difícilmente vamos a llegar al sí. Y esa creencia limitante
es la que nos afecta. Hace mucho tiempo vi una ponencia, no recuerdo el nombre y me gustaría recordarlo, de la persona que lo hizo, era un profesor universitario, creo que de alguna universidad de Andalucía, creo recordar, y decía, y empezó, era convertir el no en now, en el no en ahora. Y me pareció tremendo y me lo quedé. Me pareció un mensaje muy bueno. Y con respecto a lo que mencionabas de la tecnología y las personas con cierto grado de discapacidad, la tecnología está aquí para ayudarnos. Tú tienes la posibilidad de implementar en PowerPoint y hacer más accesible todas tus presentaciones un módulo de inteligencia artificial en el que te hace la traducción, te lo está poniendo los subtítulos directamente on fly de lo que tú estás hablando, y de esa forma tan sencilla hacemos el mundo más fácil a gente que tiene un grado de dificultad visual, ¿no? O cualquier cosa, sí, pero fíjate. En otro idioma y alguien que se puede sentir excluido porque es coreano y no habla nada más que coreano, pues ya por lo menos puede hacer el seguimiento de la... Entonces, sabiendo que la tecnología está ahí, que viene y que sigue viniendo y que cada vez hay más y más, joder, pues empleémosla en hacer relativamente el bien, ¿no? Ya que está ahí, pues pensemos a cómo. Totalmente de acuerdo, pero por ejemplo a mí me sorprende cuando un empresario decide despedir a trabajadores, ¿no? Que es como, no, hombre, no, por fin tienes una tecnología, tenías un grupo de trabajadores que estaban copiando y pegando, los tenías aburridos, hastiados en el trabajo, porque el ser humano tiene que hacer un trabajo más creativo, más de pensamiento, y cuando por fin tienen un trabajo, digamos, automatizado y tienen más tiempo para creatividad, a ti lo que te ocurre es despedirlos. No. Porque entra la inteligencia artificial, ¿no? Es como, no tiene sentido. O sea, la tecnología está, porque yo soy una fanática de automatizar y darle un botón y que se quede todo hecho. Es que me acuerdo me acuerdo una vez que estaba tomando un café y dije a un compañero, no, estoy trabajando, que no lo veas. Le da el botoncito, es que el VAS me cae muy bien. Me hice amiga del VAS en cuanto me mandaba emails y me decía si el proceso había acabado bien o no. Ese ya era un gran colega. Entonces cuando tú tienes una tecnología que te ayuda a tener momentos más de descanso, de creatividad, de pensar, de reflexionar, de tener mayor pensamiento crítico, de hacer un parón y pensar, y no copiar y pegar y hacer un trabajo repetitivo y aburrido, que a la larga te hastía y te aburre, ¿cuánta gente no está quemada en su trabajo por hacer un trabajo repetitivo y aburrido? Y lo que tiene que ayudar la tecnología es que esa parte la puede hacer algo que puede ser suplido por alguien que es reiterativo, y la parte más creativa, la del pensamiento crítico, en esa es en la que tú te puedes explayar, y en eso necesitamos más tiempo. Y cuando tú tienes un conjunto de trabajadores que por fin te van a dar más dinero porque van a tener más tiempo para reflexionar, coges tú y los despides. Digo, no has entendido nada. Sí, ¿no? Ahí en ese ejemplo la verdad es que... Mi punto de vista, honestamente, es como no has entendido nada en qué consiste esto, porque si no, ¿para qué los despides? Y para que todos, ¿sabes? Porque te quedas con 4. Digo, sí, yo en ese aspecto siempre digo lo mismo, que yo soy muy vago y utilizo mi cabeza para pensar la forma de que la automatización, la gestión, es decir, yo no estoy muy ligado tal con personas que tú y yo conocemos. A mí no me gusta reinventar la rueda, es decir, si ya algo está hecho y se puede aplicar y funciona, ¿no? Pues, joder, pues hazlo así, ¿no? Y luego sí, dale una vuelta para ver si él todavía se puede mejorar más. Pero, joder, no emplees tu tiempo en volver a trabajar 7 veces y todos los días hacer lo mismo 7 veces cuando aplicando un poco de aquí, de acá, no sé qué, no sé cuánto, lo puedes hacer mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí en eso siempre digo lo mismo. Soy muy vago y yo pienso como no trabajo, entiéndeme, no trabajar menos, ¿no? Sino ser más eficiente en mi trabajo, ¿no? Pero al final es de donde ¿no? aportas más valor. Que para vaga soy yo, ¿sabes? Que yo dije, ¿qué carrera era que hay que estudiar? Menos estadística. Fíjate si le he sacado rentabilidad a sumar. Aprendí con 4 años y no sé cuántos años más tarde sigo sumando. No puedo sacar más rentabilidad. Bueno, pues al final, como te decía, se nos va la hora. Nos hemos pegado un buen rato charlando. La verdad es que me lo he pasado genial contigo, Dolores. Creo que he aprendido un montón de aspectos que
que sabía pero que no le ponía nombre y etiquetas, y algunos otros que no sabía, y creo que me ha venido genial pasar este ratito contigo. Espero que el resto de las personas que han atendido, que hay bastantes, y además el foro ha estado un montón de mensajes y tal, ha estado a tope, lo hayan disfrutado también. Muchas gracias por pasarte por aquí. Gracias a ti por la invitación. Yo también espero que el resto de la gente se haya reído con nuestras picadas y nuestra conversación, ¿no? Y la verdad que ha sido también muy agradable compartir este tiempo contigo. O sea, muchísimas gracias por la oportunidad y por conversar un ratillo nosotros aquí de nuestros temas frikis. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí llegó el episodio número 14 de Encuentros en la tercera fase. Muchísimas gracias por seguir aquí apoyándonos y permitiéndonos divulgar un poco de conocimiento, y nos vemos en la siguiente. Genial. Un abrazo. Adiós.